y damos la bienvenida a un gran profesional, un doctor con un PhD en energía, máster él en ciencias y en historia social de las ciencias. Estudió en Sao Paulo, Brasil, se recibió allá, se ha especializado en física de reactores nucleares en el Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares de Sao Paulo, en Brasil, y ha llevado a cabo diversos cursos de especialización en planificación energética, administración y evaluación de proyectos, desarrollo de la investigación, desarrollo e innovación en varios países de América Latina, en Europa y en Asia. Simplemente un fuerte aplauso para el profesor doctor Victorio de Sica, quiero decir, Victorio Enrique Auxilia Dávalos, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Victorio? Un placer, gracias por estar acá. Bueno, el placer es mío, Bruno. Qué gusto esta invitación, ¿verdad? Para compartir algo, ¿no?, que nos interesa a todos aquí en Paraguay, ¿no? El tema de la energía, supongo, ¿no? ¿Você fala portugués? Claro, claro. He vivido 10 años en Brasil y además fui casado con brasileña. ¿Y vives acá ahora? Vivo aquí en Paraguay desde el 91, después fui nuevamente en el 2004 y viví en Ecuador durante varios años y volví en el 2014. Es decir, desde el 2014 estoy en Paraguay nuevamente. ¿Con tu señora brasileña? Ella falleció. Ella falleció, ¿no? Perdón, no sabía. Entonces, no, claro, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí, estamos aquí desde el 2014 y la idea ya es quedarse, ¿no? Jubilarse acá en la Universidad Nacional de Asunción, donde doy clases, hago investigación. Estoy muy feliz con mis estudiantes universitarios, ¿no? Jóvenes que van a ser profesionales, líderes, diríamos así, en el sector energético en el futuro, ¿no? Y tenés 59. Sí, casi 60. Sí, 59. Yo digo ya 60, ¿no? Porque finalmente... No, pero bueno, está muy bien, está muy bien. ¿Y cuándo es el cumple tuyo? ¿Cuándo sería? ¿Cuándo se arribaría a los 60? Dentro de un mes y medio, el 13 de abril. 13 de abril. Y es el Cumpliré cumpleaños, 60 abriles, literalmente, ¿no? Y es el cumpleaños de mi señora, che. Así, buena gente. 13 buena gente. De abril, ¿verdad? 13 Sí. No. ¿Sabes de quién es? No, es de mi señora. Mi señora es ahora en marzo. Es el cumpleaños de mi hijo, de Kamal. 13 de abril, es que va a cumplir 38, me parece. 38 años. Bueno, por eso esas dos fechas siempre las tengo y bueno, es el cumple de Kamal, el 13. Bueno, pero muchas gracias, bienvenido de vuelta, profesor doctor Victorio Enrique Auxilia Dávalos. Auxilia es apellido. Es apellido. Es apellido de origen de Liguria y Cerdeña, Italia, por ahí, ¿no? Abajo, ¿verdad? Exacto. Ahí. De la bota itálica. Y Victorio es un nombre como el de Victorio de Sica, Victorio Gassman. Así Vittorio Gassman. Exacto. Pero exacto. Se escribe con una T. Claro, en mi caso con una CT, ¿verdad? Porque se españolizó, ¿verdad? Es decir, Victorio en vez de Victorio, ¿no? Y allá, claro, con dos T son es Vittorio. Vittorio, ¿no? Vittorio Gassman y Vittorio de Sica. Exacto. Grandes señores del celuloide, del cine, por supuesto. Bueno, de paraguayo, aquí el profesor doctor Victorio Enrique Auxilia Dávalos, paraguayo, con 31 años de experiencia en el sector energético. ¿Y cómo estamos acá respecto a nuestra energía? ¿Qué está pasando así? Porque queremos saber, acá la gente como que, las autoridades hablo, como que maquillan mucho la cosa, no se sabe hacia dónde vamos respecto a Itaipú, por sobre todas las cosas, y también está Yacyretá, pero Itaipú, que es una gran represa, pasaron 50 años, no sé si perdimos nosotros mucho tiempo y no nos animamos a crear nuevas generadoras de energía, y ahora ya estamos al límite y como que nos estamos apurando, y yo no siento ningún plan, por lo menos, ¿verdad? Todavía no comenzó
al parecer, me corregís si estoy errado, pero vos como profesor, doctor en energía, máster en ciencias, en historia social de las ciencias, sabrás exactamente qué nos está ocurriendo y por qué no se adelanta, si ya nos estamos por quedar sin energía, aparentemente, porque hace tiempo ya no comenzamos sistemas energéticos posibles que nos ayuden a justamente no pasar de exportadores de energía a importadores de energía, que es lo que vamos a, al parecer, tener encima. Vamos a dar ese paso negativo para nosotros. En vez de exportar, vamos a importar. Si es que alguien no se adelanta con una suerte de varita mágica para que eso no ocurra. Pero yo me callo y quiero escucharte, por favor, Victorio Enrique Auxilia Dávalos. Adelante. Bueno, en primer lugar, tenemos que considerar que la energía eléctrica, en particular, es para nosotros paraguayos, así como es el petróleo para un país petrolero, es decir, para Arabia Saudí o para, en fin. Y entonces, Venezuela mismo. Venezuela mismo, que es uno de los países fundadores de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que hoy día no produce tanto petróleo, ¿no? Por cuestiones, diríamos así, de inversiones internas. Bueno, pero tiene mucho ahí abajo. Tiene las mayores reservas del mundo. Claro. O sea, más que Arabia Saudita, más que cualquier otro país del mundo, ¿no? ¿Sí? Venezuela tiene las mayores reservas del petróleo del mundo. Con razón que sí, ahí el Maduro estando ahí. No se cae nunca. Desde luego que es estratégico. Esa fruta. Y con razón está siempre en las noticias, ¿no? Sí, claro. Bueno, y para nosotros paraguayos el tema de la energía eléctrica es una cuestión fundamental, porque es como si tuviésemos un pozo petrolero de altísima producción, de altísima eficiencia, y producimos energía eléctrica, que es una forma de energía mucho más compleja que el petróleo, inclusive es mejor que el petróleo, es mejor que tener petróleo, ¿sí? Porque hay que considerar que el petróleo es realmente un recurso natural, que nosotros lo volvemos una fuente de energía. Esa fuente de energía la podemos transformar en calor, que es una manera de manifestarse la energía, y con ese calor podemos producir electricidad. Entonces, el que tiene petróleo no puede utilizar energía eléctrica de manera inmediata, ¿no? Lo tiene que transformar a calor y después a energía eléctrica. Bueno, pero es una gran reserva. Desde luego que es lo que mueve el mundo hasta hoy día. Bueno, el caso de la electricidad, o sea, de la energía que acá se produce, la tenemos que utilizar inmediatamente, no podemos reservarla. Exacto, ¿es así? Es así. En el caso de Paraguay, nosotros producimos energía eléctrica no utilizando petróleo, sino utilizando el potencial hidráulico del río Paraná. Está en una cuenca privilegiada, una cuenca hídrica privilegiada, tiene un salto, ¿verdad? Ese salto fue aprovechado para hacer un embalse, el lago de Itaipú. Tenemos una central hidroeléctrica allí y después otra aguas abajo que es Yacyretá. Y nosotros producimos energía eléctrica con ese salto de agua, ¿no? Entonces es un recurso renovable, ¿verdad? Producimos una gran cantidad de energía eléctrica. Desde hace 40 años estamos exportando energía eléctrica, una vez que comenzó a operar Itaipú, y 10 años más tarde Yacyretá. Y el tema es que en aquella época, cuando comenzamos con la operación de Itaipú a mediados de 1980, teníamos prácticamente una energía infinita. Cuando teníamos pantalones cortos. Exactamente, ¿no? Y hace 50 años comenzó a construirse. Bueno, y hace 40 a producir energía eléctrica. Claro. ¿No? Y bueno, y el tema es que esa energía que antes para nosotros era infinita, hoy día nos damos cuenta que es finita, y que está muy cerca de alcanzar nuestra demanda de energía eléctrica del sistema eléctrico paraguayo. Está muy cerca de alcanzar ya esa capacidad instalada, ¿no? Hace unos días, por ejemplo, Bruno, para que tengas idea, alcanzamos una demanda máxima de todo el sistema paraguayo del orden de 5.057 megavatios, y retiramos de Itaipú más o menos unos 3.800, 3.700 megavatios. A nosotros nos corresponde 6.300 megavatios en Itaipú,
¿sí? Considerando la operación de 18 de las 20 turbinas, ¿verdad? Pero hay que considerar siempre un margen de reserva, es decir, nosotros podríamos extraer de Itaipú 6.000 megavatios con tranquilidad. ¿Puede ser más? Sí, pero 6.000 megavatios con tranquilidad. Llegamos a retirar ya 3.800. Es decir, estamos más del 60% de la capacidad de Itaipú, que nos corresponde a nosotros, ¿no? Nos estamos acercando diríamos así, a consumir todo lo que tenemos en potencia y en energía. Primeramente en potencia, ¿no? Y ¿qué pasa con la energía eléctrica? La energía eléctrica, por ser una forma de energía muy versátil, que la utilizamos hoy día para todo lo que está aquí alrededor nuestro, ¿no? Es prácticamente... Funciona con energía eléctrica, ¿no? Celulares, computadoras, hoy día vehículos eléctricos también, ¿verdad? Para poder producir energía eléctrica hace falta realizar inversiones que son muy importantes y a largo plazo. Es decir, uno no puede construir una central eléctrica en cortísimo tiempo, ¿no? Y tenemos una agravante. En 6 meses, por ejemplo. Jamás, a no ser que traigamos en barcazas algún generador y coloquemos en algún puerto del río Paraguay, ¿no? Perdóname que te interrumpa, muy interesante lo que estás diciendo, pero ¿y por qué eso ya no lo hicimos antes, sabiendo que este momento iba a llegar? Una simple consulta, pregunta, porque cuando uno empieza a evolucionar como ser humano, llega a los 30, 35 años, ¿cuál es la atención mental de esa persona? Tengo que tener mi casa, tengo que ver cómo construir mi casa para casarme, tener hijos, esto y lo otro, porque es el ciclo vital de la vida, ¿verdad? Y uno va pensando en eso, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar acá, tengo que hacer allá, tal cosa para juntar más dinero, en fin. Eso a escala país, ¿cómo no se pensó ya hace tiempo que este momento iba a llegar, crucial, y en este caso contra el reloj estamos, y nadie se movilizó? Bueno, en realidad se movilizaron desde el punto de vista de planificación, ¿no? La ANDE, que es la que tiene la exclusividad del abastecimiento público de electricidad. Perdón, ¿vos trabajaste en la ANDE? No he trabajado en la ANDE, ¿no? Siempre trabajé más bien en la universidad, en el Viceministerio de Minas y Energía, en la Organización Latinoamericana de Energía, que es el organismo técnico regional, ¿verdad? Yo fui secretario ejecutivo de esa organización, que está compuesta por 27 países de América Latina y el Caribe, ¿no? Y más a mi favor, entonces, con esta consulta. Entonces, lo que pasa es que la ANDE ya ha pensado en cómo vamos a atender el servicio a futuro. Los primeros planes que consideraron la generación a futuro son de hace más de 5 años. El tema es que una cosa está el papel, que donde los técnicos de ANDE son geniales. Y otra cosa es la realidad. Otra cosa es la realidad. Es decir, para llevar del papel a la realidad hace falta recursos financieros, plata. Pero recién dijiste 5 años, o sea que empezaron a pensar hace 5 años que se nos iba a acabar la energía. ¿Es así o no? Es decir, pensaron en cómo abastecernos a futuro. Ya se sabía que iba a acabar la energía, sí. Pero hace 5 años recién empezaron a pensar cómo abastecernos. Es que hace 5 años teníamos realmente una demanda mucho más baja. Es decir, Paraguay está creciendo mucho en términos de demanda en los últimos años. ¿Y qué se hizo con los anteriores? ¿Qué se hizo en los anteriores 35 años? Se hizo, hay que recordar que en la década de 1990, Paraguay tenía un sistema eléctrico que abastecía al 60% de la población. Entonces tuvimos que concentrarnos en transmisión, es decir, cómo llevar la energía eléctrica de Itaipú y de Yacyretá a las casas y a las industrias paraguayas. Entonces se tuvo que invertir en transporte y distribución, ¿no? Entonces la concentración mayor en los últimos 35 años fue más bien en llevar energía eléctrica hasta la última casa. Hoy día prácticamente todas las casas paraguayas tienen energía eléctrica gracias a la red. Casi todas, no todas, porque todavía hay un remanente muy pequeño de comunidades aisladas, principalmente en el Chaco, ¿no? Pero prácticamente todas las casas hoy tienen ese acceso a la energía eléctrica, ¿no? Entonces la concentración fue más bien en transmisión y distribución, ¿cierto? Generación... Perdón, pero en aquel proceso también Brasil, con ese tamaño gigantesco que tiene,
desarrolló lo mismo, ¿verdad? Prácticamente, partiendo de la base que el dinero o la inversión o la venta de energía, no sé cómo, o el capital, era para ambos países de igual forma, o sea, venía de igual, la chorrera era la misma, tanto para Brasil como Paraguay. ¿Cómo ellos, el vecino, se adelantó y nosotros no seguimos esos pasos? Es la pregunta. Bueno, nosotros yo creo que... Siendo infinitamente menor en territorio. Sí. Nosotros ahí tenemos un problema, ¿no? Que sería, en primer lugar, no solamente la demanda nos está ya apretando los talones, está muy cerca de los talones, sino también toda nuestra energía eléctrica proviene del potencial hidráulico. ¿Y qué pasa? Un río depende de lluvias. Y con el tema del cambio climático está habiendo cada vez más sequías, más frecuentes. Entonces, no solamente tenemos que la demanda nos está pisando los talones, sino también que nuestro recurso es un recurso que está en riesgo debido al cambio climático. Es decir, no podemos confiar solamente hoy día en el potencial hidráulico de un solo río, que es el río Paraná, otro que es el Acaraú y el Iguazú, ¿verdad? Que finalmente es un afluente de la misma cuenca, del mismo río. Entonces, estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, Brasil, por ejemplo, es un sistema mucho más grande que el nuestro, ¿no? Pero piensa en diversificar sus fuentes de energía, ¿no? Ellos también hace unos 20, 30 años tenían todos los huevos prácticamente en una sola canasta, que era la energía hidroeléctrica, ¿no? Como nosotros, ¿no? Sí. Ahora, ellos fueron diversificando. Tienen centrales térmicas quemando gas natural, tienen energía eólica que la están aprovechando, energía solar, que es la que más ha crecido en el Brasil en términos de porcentaje en los últimos años para producción de electricidad. Y más de 50 represas, y muchas inclusive más. Igual que Itaipú, por ejemplo. De 10.000 a 11.000 megavatios. Y bueno, ¿y cómo ellos hicieron eso? A escala mayor, sí, ya sé. Recursos. Pero nosotros no pudimos ni siquiera pensar en algo que, llegado el momento, vuelvo a insistir, nos podría salvar, ¿verdad? Sí, pensar sí. El tema es cómo la ANDE... A ver, para tener las centrales necesitamos inversiones. Esas inversiones pueden provenir del sector público, ANDE, o del sector privado. Nosotros. ¿Sí? Nosotros como claro, sector privado, sector privado. Empresas o personas físicas también, ¿no? El tema es que la ANDE no tiene recursos financieros, ¿no? Porque la fuente de recursos de la ANDE son las tarifas de energía eléctrica. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros pagamos en la cuenta es lo que finalmente hace parte de los recursos, de los ingresos que la ANDE tiene que invertir en la compra de energía de Itaipú, de Yacyretá, mantener a todos esa empresa, ¿verdad? Y lo que le sobra, hacer inversiones. Y en términos de inversiones, la ANDE necesita $700 millones por año para que tengamos generación, por año. ¿Y cuánto consigue por año? Y consigue 350 millones y vamos a decir, hace una fiesta porque es lo máximo que hasta ahora se ha invertido. Ya sé, porque viene la siguiente pregunta. Se supone que si tenemos tanta energía, porque al parecer la promoción del Estado, de los gobiernos, nuestros últimos, sostienen y siguen sosteniendo que Paraguay es el país con mayor cantidad de energía per cápita del mundo. Y bueno, y entonces, ¿dónde está esa respuesta? Porque nosotros tenemos que pagar sumas elevadas a la ANDE todos los meses, que podría salir prácticamente cero después de haber invertido Paraguay en 50 años miles y miles y miles de millones de dólares. Creo que el costo total es más de 61.000 millones, lo que costó Itaipú, habiendo comenzado con 2.500 o 3.000 millones, que era más o menos el presupuesto, ¿verdad?, inicial, hace 50 años. Y llegamos a pagar ahora en 50 años más de 61.000 millones, habiendo Paraguay consumido creo que el 10% y Brasil el 90%. O sea que Brasil tuvo que haber pagado el 90% y Paraguay el 10%, pero nosotros pagamos 50-50, 50 y 50.
No sé si me estoy explicando. Y seguimos pagando también a la ANDE elevadas sumas de dinero mensualmente. ¿Cómo se explica eso? ¿Dónde gana el pueblo paraguayo si gana algo? Porque vivió siendo esquilmado por la ANDE famosa y teniendo nosotros el carrots, ¿cómo se llama el carrots? ¿Cómo se dice en español? Carrots, la zanahoria de que teníamos la central hidroeléctrica más grande del mundo. ¿Pero qué nos dio la central hidroeléctrica más grande del mundo en 50 años? ¿Qué nos brindó? No sé si me estás entendiendo. Yo como ciudadano raso te estoy preguntando, ¿dónde está la devolución de 50 años de pagar algo sideral para con la ciudadanía ahora? Y todavía nos dicen, después de pagar, ya no tenemos que volver a generar porque no tenemos ya energía. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué se hizo? Bueno, en primer lugar... ¿O qué no se hizo? Claro, en primer lugar tenemos energía. ¿Sí? Ya sé. Es decir, tenemos la energía y eso si no hubiésemos tenido Itaipú, tenemos que estar posiblemente quemando combustible. Sí, como lo hacíamos antes, ¿verdad? Cuando la ANDE comenzó su historia, ¿no? Ya en Sajonia. Ahora, la otra cosa que yo creo que nosotros, no creo, sino realmente ganamos como pueblo paraguayo, es que cuando nosotros pagamos la cuenta de la energía eléctrica y cuando la ANDE y la Electrobras antes y hoy día NVPAR pagan la cuenta a la Itaipú, ¿sí? Regresa una parte de ese dinero, una buena parte en términos de royalties, que son unos 250 millones de dólares al año, que nos entran al presupuesto de Hacienda, el Ministerio de Economía, ¿sí? A la ANDE misma también ingresa un dinero que es del orden de 45 millones de dólares por año, que le está ingresando en ese sentido, ¿no? Y además, en el caso de Paraguay y no de Brasil, nos ingresan la famosa compensación por cesión de energía, la cesión de energía, ¿no? Y eso varía dependiendo de cuánto nosotros le vendemos o le cedemos a Brasil y ellos nos pagan un plus. Ese también es otro tema. Cedemos, no es que vendemos, cedemos de acuerdo al tratado original de hace 50 años y nunca se logró cambiar eso, por ejemplo. Sí, lo cual no es totalmente malo. Lo cual no es totalmente malo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, gracias a esa cláusula, en este momento estamos cediendo, me corrijo, energía a un precio mucho más alto de lo que paga cualquier otro agente del sector eléctrico brasileño por energía fuera del tratado, una energía que ellos, para tener idea, una distribuidora, una empresa brasileña está pagando en promedio unos $25 por megavatio hora si compra del paquete fuera de Itaipú. Ahora, si compra del paquete de Itaipú y la energía paraguaya, ¿sí?, está pagando cerca de 50. Es decir, está pagando más, ¿no? Es decir, y nos ingresa un buen dinero en ese sentido, compensación por su energía, o royalties y el tema que le corresponde, utilidades y resarcimientos a la ANDE. Bueno, ¿qué hace el Estado con ese dinero? Bueno, hay unas leyes nuestras, ¿verdad?, que distribuyen esos royalties, esa compensación por cesión de energía, ¿no? Y lo que le corresponde a la ANDE va a la ANDE, y eso le ayuda a su presupuesto. Pero dista mucho de ese monto que hipotéticamente estás diciendo que por año tiene que tener la ANDE de 700 millones. Exacto. Llega apenas a 300. Pero ¿y cuánto dinero se dejó de invertir? Porque se fueron a no sé qué cosa, bailes de carnaval, compras de no sé qué cosa, de coches, de ambulancia, de esto, de lo otro, que no tienen nada que ver eso con la propia generación energética. Se debió de preservar ese dinero para obras públicas. En este siglo XXI, habiendo ya surcado 25 años, ¿cómo se llama? Un cuarto de siglo, todavía de Asunción a Encarnación tenemos una rutita de un andarivel, por ejemplo. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Y hace 50 años empezó a invertir empezó a pagarse lo de Itaipú. 40 años el desarrollo de lo que nos dio supuestamente la represa y todo el dinero que está entrando hace 40 años.
¿Qué nos falta a nosotros? ¿Planificación? ¿Qué nos falta? Yo diría ser más efectivos en el momento de invertir el dinero público. Sí, las obras son costosas, muchas veces demasiado costosas, no, históricamente. O sea, desaparece el dinero por el camino. Yo diría que habría que ver bien, es decir, dónde gastar, cuánto gastar de manera más efectiva. ¿Y quién tiene que ver eso? Y es el Ministerio de Economía. Sí, sí. Ahora el Ministerio, pero ahora. Antes el de Hacienda y también todos los organismos de control del uso del dinero público, ¿no? Si nosotros somos muy efectivos en... Por otra parte, hay que considerar también que de dónde retira el Estado el dinero para invertir en rutas, para invertir, en fin, en todo lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? De Itaipú una parte, pero la mayor parte viene de impuestos. Nosotros pagamos impuestos. Y en este momento, y ya históricamente, Paraguay es un país donde la presión tributaria es bajísima. Es poco más del 10%, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos cerca de un mes para pagar impuestos por año. El brasileño trabaja 3 a 4 meses por año para pagar impuestos, ¿no? El europeo prácticamente medio año para pagar impuestos. Nosotros trabajamos un mes. Entonces, en términos de presión tributaria, de dinero que le viene al Estado, sí, ya sé, pero no, es todavía muy bajo. Sí, ¿no? pero no podemos comparar la infraestructura que tiene Brasil respecto a la paraguaya y menos al europeo, la gente de Europa, las autopistas, esto, lo otro y lo demás allá, ¿verdad? Hay muchísima diferencia. Vuelvo a insistir, esa ruta 1, siglo XXI, 2025, seguimos estando así con accidentes casi por día, porque es una cuestión que ya no hablo ni siquiera de iluminación, porque eso ya ni se tiene iluminación, amén, ¿verdad? Es una labor que corresponde al gobierno, ¿verdad?, de invertir de manera eficiente y transparente el dinero en las obras públicas. Y eso último no existe, es una utopía. Es una utopía. En nuestro país, lamentablemente, la transparencia, ¿no? Es decir, saber exactamente a dónde va el dinero público, que es nuestro finalmente, ¿no? Claro, es nuestro, ¿no? Es realmente una utopía. Por ejemplo, en el caso de Itaipú, si uno va y revisa, hay que recordar que en la última negociación, que fue en abril-mayo del año pasado, nosotros ganamos bastante dinero en esa negociación última, hace un año, en el año 2024, ¿no? Se consiguieron 650 millones de dólares adicionales por año, por encima del tratado, para cada país. 650 millones de dólares por año, por encima de lo que prevé el tratado. Por encima, adicional. Bueno, en Brasil, si uno va a la página web de la Itaipú y revisa, diríamos así, a dónde va esa plata, ellos tienen publicados todos los convenios que firman. ¿Cuál es la ejecución presupuestaria de todos los convenios que firman? ¿Y nosotros no acá? Y no, invito a revisar la página web. O sea, es decir, acá nadie publica nada. Acá es difícil publicar. ¿Por qué? Y no tiene que ser así, ¿no? Es un dinero público. ¿Y por qué es difícil de publicar? Si es algo... Habría que preguntarle a quienes... Algo que tiene que ser transparente, tiene que ser... Habría que preguntarles, ¿verdad? Porque realmente nos corresponde a nosotros saber dónde está ese dinero. Y más a mi favor, o sea que se desvía una cantidad increíble de dinero, por eso no se ve nada tangible. De ese dinero, por ejemplo, que consiguió el gobierno el año pasado, gran parte tenía que ir a la ANDE, ¿sí? La ANDE necesita recursos, como hemos conversado ahora, ¿no? Y no sabemos. Si se recibe 600, me decís que 700 por 600, año necesita la ANDE, quiere decir que se podía perfectamente... Una parte, al menos. Claro, se podía completar. Así es. Ahora, hay una cosa también que hay que... Una cosa es darle, vamos a darle dinero a la ANDE, pero vamos a cobrarle eficiencia también a la ANDE. No, también eso es cierto. Hay que reconocer que en este momento Paraguay es uno de los países de América Latina con pérdidas eléctricas más elevadas en toda América Latina, ¿no? Sí. Para que tengas una idea, Bruno, el promedio, según un estudio del BIT, de pérdidas eléctricas, ¿no?, en América Latina es del orden de 17%. En Paraguay es 27%. Y eso en gran parte no son pérdidas técnicas, sino son pérdidas comerciales,
robo de energía. Claro, robo de energía, por supuesto. ¿no? Entonces, eso hay que perseguir, ¿no? ¿Por qué? Porque todos pagamos esa cuenta. Es decir, ¿y quién tiene que perseguir eso? La ANDE. Sí, la ANDE. Me decís que la ANDE no... La ANDE y tiene para eso, ¿no? Es decir, me decís que la ANDE no hace verificar lo que se gasta. No sé si es la ANDE o Itaipú, Paraguay. Bueno, hay que diferenciar. Son personas jurídicas, digamos, diferentes y diferentes naturaleza, ¿no? La Itaipú, yo creo que sí, tiene que ser bastante más transparente en el uso de los recursos. La Itaipú. La Itaipú. Y la ANDE de también. Nuestro lado. De nuestro lado, ¿no? Y por otra parte, la ANDE también, ¿verdad? Son problemas diferentes en ambos casos, pero el resultado es el mismo. Es decir, tenemos que cobrarle transparencia y efectividad en la gestión a ambos. A Itaipú, lado paraguayo, y también a la ANDE. Bueno, querido profesor doctor Victorio Enrique Auxilia Dávalos, interesante, se ve que sabe mucho acá el señor, con toda esta experiencia, cómo hacen países como el Ecuador para generar energía, por ejemplo, porque muy pocos países tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de construir una represa gigantesca como la de Itaipú, y después vino Yacyretá también. Entonces, bueno, nos basamentamos en la energía, con estas binacionales gigantes. Pero vamos a mirar para adelante, porque ya lo que se fue, ya se fue ahí en el agua, en el Paraná, desapareció todo lo que ya no hicimos, o se robó en demasía, por supuesto, a través de no sé cuánta gente que estuvo ahí manejando estas hidroeléctricas. Pero estamos con este anexo C encima, Itaipú, y 2 años después de la cancelación de la deuda, se canceló toda la deuda de 50 años, yo bien decía, más de 61.000 millones. Comenzó el costo de Itaipú con algo así como 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, no sé, una cosa así. Llegó en 50 años a 61.000 millones de dólares. Se pagó todo eso. Bueno, y estamos con este anexo C que sigue sin resolverse. Y acá tenemos uno de los grandes prohombres también de la energía nuestra, de los que dirigieron la energía nuestra, y también la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira, que dice que el escenario de negociación del anexo C de Itaipú no está siendo favorable. ¿Qué quiere decir esto? No está siendo favorable, porque se pagó hace 2 años, y ¿cómo seguimos estando ahí en una nebulosa? ¿Y qué nos depara el futuro ya sabiendo que se nos agota la energía? Eso es lo que no entiendo yo hasta ahora. ¿Cuáles son las mentes brillantes que debieron hace rato hacer andar la maquinaria para crear un nuevo sistema energético acá? Y bien decía acá el profesor doctor, que tiene un PhD en energía, en máster en ciencias y en historia social de las ciencias, cómo antes se creaban estas grandes hidroeléctricas, habiendo pasado 50 años, nadie sabe la fórmula de cómo hacer una más o algo similar, ¿verdad? Pero se le sigue bajando la caña a Stroessner, que bajo su gobierno se hicieron estas 2 grandes hidroeléctricas. Si no se hubiera tenido la mente a futuro en aquel momento, ¿qué sería hoy de nuestro país energéticamente? Pero se le sigue bajando la caña al gobierno estronista, porque fue pecaminoso por haber construido Itaipú y por haber construido Yacyretá. Y en estos 36 años que pasaron, se lo saca a Stroessner en el 89. ¿Qué se hizo al respecto? Una buena consulta. Bueno, se le puede bajar la caña a Stroessner por cualquier otra cosa, menos por lo que se hizo en el sector eléctrico. No, por eso. Gracias
a una mente brillante de aquella época que se llamaba Enzo de Bernardi. También, perdóname. Que es uno de los hombres realmente que crearon este sistema eléctrico, ¿no? Que habrá dejado una suerte de planificación a seguir para que llegue el momento de que no tengamos energía, pero esa planificación habrá estado ya ahí, digamos, tangible, por lo menos en papeles. Y bueno, de hecho sí. De hecho, Yacyretá, por ejemplo, es una central que no está concluida. Estamos hablando de una central que está a 2/3, diríamos, de lo que se podría hacer con Yacyretá, una vez que se hagan obras también, digamos así, complementarias a Yacyretá. Es decir, podemos crecer, por ejemplo, en Yacyretá, ¿no? Podemos también crecer en términos de aprovechar la central de Corpus, ¿sí? Podemos crecer en el sentido de construir una represa o un embalse de compensación aguas abajo de Yacyretá, que nos va a permitir que Yacyretá pueda ser concluida en su proyecto original de 30 máquinas. Fueron colocadas 20, ¿sí? 30 son las máquinas. 30 son las máquinas previstas en el anexo B del Tratado de Yacyretá. Sí, ¿no? 30, o sea, Entonces, faltan 10 más. Yo creo que en realidad desde el punto de vista de perspectiva, de aprovechar más ese potencial hidráulico, ya estaba hace 40 años, ¿no? Ahora, hay que negociar con Argentina ahora el tema de avanzar con Argentina, y hoy día tenemos un gobierno bastante difícil de dialogar en Argentina con relación a lo que son obras públicas, por una persona que no quiere saber nada de invertir desde el punto de vista de Estado, de fisco, ¿verdad?, en obras públicas, ¿no? Entonces, bueno, pero Argentina está pagando, creo que terminó ya de pagar lo que debía en Yacyretá a Paraguay, me parece. No, bueno, en realidad allí Yacyretá es todo, podríamos hablar 2 o 3 programas del tema de Yacyretá, ¿verdad? Porque es un lío. Puedo hablar de manera, disculpame, hablar de manera vulgar, pero es un lío financiero, donde hay deuda aquí, hay otra deuda acá, todo el mundo se debe entre sí, ¿verdad? Es la entidad binacional de Yacyretá nos debe a nosotros paraguayos lo que es compensación por territorio inundado, que es lo mismo que la famosa cesión de energía, lo mismo que los royalties en el caso de Itaipú, ¿no? Y nunca pagó eso. Nunca, nosotros no recibimos un solo dólar en términos de compensación por territorio inundado, o sea que son los royalties. Mucho dinero ahí. Son más de $1.000 millones. Eso no sé, que la entidad binacional nos debe. O sea, no debe. No, la ANDE le debe a la entidad binacional, por tema de la tarifa, que nunca nosotros la aceptamos y no es legal en Paraguay, le debe, no sé, 600, 700 millones de dólares. Si la ANDE a la entidad a nosotros, ¿no? En fin, todo le deben al Tesoro argentino teóricamente, ¿no? En fin, es un lío en términos de una deuda que se genera acá, se compensa allá, y en fin, es muy difícil de resolver el problema financiero de Yacyretá. Entre Paraguay y Argentina. Entre Paraguay y Argentina. Entonces, fíjate, Bruno, ¿cómo vamos a hacer para construir Corpus en esas condiciones, ¿no? ¿Cómo vamos a avanzar para construir el embalse de compensación aguas abajo, ya sea en Itatita, Corano o cualquier otro lugar? Añacuá, no sé. ¿Y cómo hacemos para terminar Añacuá, que ya está siendo construida, ¿no? Entonces, es una cuestión que tenemos que sentarnos y negociar y ver cada punto cómo lo podemos hacer viable. Depositar, diríamos así, el futuro en aquello que pensaron ya hace 40 años de continuar aprovechando el potencial hidráulico lleva mucho trabajo de diplomacia, diríamos así, económico, es decir, de cerebro, pues, de cómo resolver las cuestiones financieras y económicas, ¿no? Y también ingenieriles, ¿verdad? Que eso creo que es lo más fácil de resolver una vez que se tenga lo otro resuelto, ¿no? Y aprovechar el recurso solar que tenemos. Es decir, tenemos que diversificar nuestra matriz de generación eléctrica, ¿no? Hoy día dependemos solamente de la cuenca del río Paraná y prácticamente de un solo río. Con el tema del cambio climático, los ríos no son confiables como eran hace unos 100 años, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en utilizar los recursos, el recurso solar, el recurso eólico. Tenemos viento en el Chaco paraguayo hacia el noroeste, ¿verdad? Tenemos que cuantificar ese potencial eólico y poder aprovecharlo también, así como el solar. Y allí volvemos a la pregunta inicial, parece una cuestión dialéctica, ¿no? Tipo hegeliana, ¿no? Volvemos a tu pregunta inicial. Bueno, y para aprovechar, por ejemplo, en términos de planificación, la ANDE previó
aprovechar el recurso solar y construir paneles, es decir, construir granjas con paneles fotovoltaicos, colocar baterías, ¿no?, para aprovechar el sol durante la noche, digamos ahí así. Cerca de Itaipú, en el Paraná. En varios lugares en el sistema eléctrico, y previó la planificación en el papel, hasta ahora no se hizo. Hasta ahora no se hizo, ¿no? Y por otra parte, ahí volviste al tema de Itaipú. En Itaipú ahora recién están pensando en cómo diversificar y aprovechar, digamos así, el recurso solar en el embalse de Itaipú. Estaba viendo allí 1.350 kilómetros cuadrados, apareció en el video que mostraron, ¿verdad? Ese es un lago enorme, es una superficie que está libre y que en parte se puede aprovechar el sol, la radiación solar que llega a ese embalse, con paneles fotovoltaicos y producir más energía eléctrica, ¿no? Itaipú está, por ejemplo... A ver esas imágenes, por favor. Con un proyecto exactamente, ¿no?, de producir en una primera fase 1 megavatio, ¿no?, y después hasta 10 megavatios en un proyecto piloto, que está bastante impulsado por el lado paraguayo, allí la asesoría de energías renovables, y que nosotros mostramos en un documental. Documental que hicimos con un colega extranjero, ¿sí? Y que lanzamos en Paraguay hace menos de un mes. ¿Y no tenemos ese material acá? Lo podría enviar sin ningún problema. Se llama Paraguay y la transición energética, ¿no? ¿Tenemos ese material o no? Es un video de 2 horas. Bueno, dale, vamos a pasar la parte acá. Que lo hice con apoyo de mis estudiantes de Ingeniería en Energía de la universidad, mis colegas investigadores. Ahí está. Puede ser, ¿verdad? El ingeniero Domaniski de Itaipú, mostrando el lago de Itaipú y explicando cómo ellos van a aprovechar parte de la superficie del lago para colocar paneles fotovoltaicos flotantes y producir energía eléctrica. Es decir, Itaipú se está diversificando en ese sentido, ¿no? Es decir, en una primera fase 1 megavatio y llegarán a 10 megavatios, utilizando apenas 10 hectáreas. O sea, del lado paraguayo. Del lado paraguayo se van a instalar estos paneles fotovoltaicos. Pero Itaipú, Paraguay Itaipú, Paraguay es el que se está desperezando en ese aspecto. Exacto, lo cual es muy importante. Es decir, cualquier iniciativa que camine en el sentido de diversificar nuestra matriz eléctrica, de tener nuevas fuentes de energía que nos hagan un poco más independientes o menos vulnerables en términos de energía, porque si dependemos del río, ojo, ¿no? En el año 2022 nosotros llegamos a punto de cerrar algunas unidades generadoras en Itaipú porque no había agua. No había agua. Entonces, 2021. 2021-2022. Ahí tenemos, ¿no?, imágenes de ese documental grande de Itaipú que también hay que mostrar, porque eso fue una proeza generar esto en su momento. Estuvimos creo que un mes ahí, abajo, arriba, qué sé yo, en todas partes, y ahí entramos hasta la cuestión medular de Itaipú, cómo funciona todo eso. No sé cómo está ahora, pero creo que ya porque ahora se digitalizó, me parece, todo eso. Sí, Itaipú siempre invierte en tecnología, no están haciendo inclusive ahora lo que es en un programa de actualización tecnológica, ¿verdad? Invirtiendo bastante dinero en eso. Es una central, yo diría, es una Ferrari. No sé si podemos hacer una comparación. Sí, claro, pero Brasil como ya la está dejando de lado a Itaipú. No. ¿No es así? Mira, yo hablé con varios secretarios de energía de Brasil y un diplomático que yo lo admiro mucho, ya fallecido, que es Samuel Guimarães, ¿no? Piñeiro Guimarães, ¿no? Ellos todos me dijeron, fueron unánimes, ¿no? Itaipú para nosotros es vital. Es vital. ¿Por qué? Porque es una central que la conocemos muy bien. Sí. La energía, es decir, la calidad de la energía que tiene es para nosotros conocida, es fabulosa. Es decir, no la están dejando de lado. Lo que ocurre es que, claro, como el sistema brasileño continúa creciendo, Itaipú se quedó con los 14.000 megavatios, ¿sí?, de capacidad, y por lo tanto su generación está más o menos limitada por ello. Entonces, como el sistema crece, Itaipú cada vez es menos importante en términos relativos. Cuantitativos, sí. Relativos y cuantitativos. Sí, pero la cantidad de usinas que tiene Brasil. Exacto. Pero continúa siendo una central vital. Es esencial porque de Itaipú sale la energía que va a São Paulo, el estado de Paraná, Rio Grande do Sul, es decir, al centro nervioso, Río de Janeiro, al centro nervioso y económico de Brasil, ¿no? Perdón, aprovechando, y ya estamos teniendo que cerrar esto porque llegamos casi a las 10
y tenemos otros invitados. Profesor, a ver, Oxilia Dávalos, ¿qué pasó en Chile ahora? ¿Por qué Chile se quedó a oscuras prácticamente? ¿Tuvo mucho que ver alguna descomposición, entre comillas, de alguna central hidroeléctrica o eléctrica ya? No, parece ser que el problema, no hay todavía un informe definitivo de lo que ha ocurrido esta semana. Sí, ¿no? esta semana. Sí. Ellos tuvieron varias horas de uno de los temas de la semana fue... Sí, 4 millones de hogares quedaron sin energía eléctrica durante varias horas. Se repuso el servicio después de 14 horas prácticamente, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es aparentemente en el sistema de transmisión, que es operado por una empresa de origen colombiano, ISA, ¿sí? Donde los sistemas de protección actuaron de una manera que nadie se explica por qué. Sí, sin haber una falla, el sistema de protección se trancó. Detectó, es como una alergia, ¿no? Cuando nosotros tenemos una alergia, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro organismo detecta algo raro que no es compatible y comienza a actuar, nos salen ronchas, ¿verdad? Esa es la alergia. Bueno, eso mismo pasó a escala Chile. Exacto, es como si el sistema hubiese tenido una alergia debido a un ataque, una falla que realmente no estaba ocurriendo, o por lo menos no se detectó hasta ahora dónde hubo la falla, ¿no? Entonces, en ese caso, el sistema de protección fue demasiado alérgico, demasiado reactivo, y ocurre que es un sistema bastante complejo, ¿no? Eso ocurrió en el norte de Chile, donde está la producción minera, donde está uno de los mayores consumos de energía eléctrica, ¿verdad? Ahí cerca de Antofagasta, por ahí. Sí, hacia el norte, exactamente, ¿no? Entonces, estoy mal. Eso fue lo que hasta ahora, según entiendo, ha ocurrido en Chile, ¿no? No fue un problema de generación, ¿no? Sino fue un problema más bien del sistema de transporte, ¿no? Bueno, y por ejemplo, entre paréntesis, los Punandí ahora enfrenta al equipo chileno en la Copa América Fútbol de Playa. Está ganando Paraguay, ganó a Brasil, ganó a Argentina. Ahora qué linda noticia, ¿eh? Se enfrenta a Chile, bueno, donde se desarrolla todo esto. ¿Qué hacemos cómo se arregla lo del anexo C? ¿Qué hay que peticionar, según sucintamente nomás? ¿Qué hay que pedir? ¿Qué esperanzas tenemos nosotros como para que sigamos teniendo en cuenta, o nos tengan en cuenta los brasileños en este caso, con algunos ajustes ahí en el anexo C? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, cualquier escenario que tengamos como resultado de la revisión del anexo C jamás va a ser negativo. Puede ser más o menos favorable, pero jamás va a ser negativo, ¿no? Es decir, el resultado va a ser realmente algo positivo, más o menos para Paraguay, ¿no? Nosotros lo que esperamos es que tengamos una energía más barata. En este momento la tarifa de Itaipú es elevada. Eso representa un esfuerzo muy grande para la ANDE y por lo tanto para nosotros. Entonces una tarifa más baja, pero que no sea tan baja en el sentido de que también nos genere recursos financieros, ¿no? Pero que esos recursos financieros sean aplicados al sistema eléctrico. Es decir, todo lo que o gran parte de lo que ganemos nosotros en esa negociación, ojalá, inshallah, se destine al sector eléctrico paraguayo, ¿no? Es decir, de reforzar nuestro sistema, porque el peor escenario que podemos tener como sistema eléctrico es no tener energía. Tener un apagón como el de Chile, no algunas horas solamente, y en una ocasión en varias décadas, sino mucho tiempo. Mucho tiempo y muchas ocasiones en el año, ¿no? Y como este ingeniero Pedro Ferreira, que fue muy escuchado en su momento, está diciendo sobre el particular que el escenario de negociación del anexo C de Itaipú no está siendo favorable, dice. ¿Qué quiere decir eso? Habría que preguntarle a él, ¿no? Porque, ya sé. Porque el problema es que en este momento nosotros no tenemos información de parte del gobierno. El gobierno no dice nada. No dice nada, ¿no? Yo creo que es un problema, ¿no? Habla el gobierno. El gobierno podría tener a 6.200.000, ¿no? Hoy día yo no sé cuántos paraguayos, ¿no? Vibrando y hinchando, diríamos así como hinchada en el fútbol, ¿no? Sí. Hinchando por nuestra posición, pero no sabemos cuál es. ¿Y cuál es la cabeza, cuál podría ser la cabeza visible
energéticamente hablando acá en el país? ¿El presidente de la República? ¿O quién tiene que decir lo que está pasando supuestamente? Y no lo dice, ¿verdad? Porque Yo hay creo que una orden del Ejecutivo de que nadie hable. La figura del presidente tiene que ser preservada hasta el momento que se tenga una definición. Es decir, el presidente de la República entra como responsable de la política exterior, entra al final. Es decir, bueno, no se resolvió. Bueno, es decir, ahí serían los ministros que están en el Consejo de Administración de Itaipú. ¿Y quiénes son? ¿El de Industria y Comercio? De Industria y Comercio, de Obras Públicas, Relaciones Exteriores, ¿no? El ministro de Economía, ¿no? Relaciones Exteriores ahora está contando las horas para sentarse en la silla ya de la OEA. Bueno, eso nomás está en su cabeza. No tenemos canciller ahora nosotros. Nadie piensa en Paraguay, ¿verdad? No tenemos canciller oficialmente. El que fue diríamos así, el portavoz en las últimas negociaciones fue el ministro de Industria y Comercio. Sí, claro. Uno podría partir del principio que él sería la persona responsable o alguien a quien él delegue esa función, ¿no? Ese portavoz de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, tiene que dar viceministro de Minas y Energía. El abogado Bejarano. ¿Él podría ser también o no? Sí, ahora él no depende de Industria y Comercio, él depende de Obras Públicas, ¿no? Sí, ya sé. Minas y Energía, dice. Minas y Energía, ¿no? Viceministro. Lamentablemente, allí vamos a un punto, lamentablemente tenemos un viceministro de Minas y Energía y no un ministro de Minas y Energía, ¿no? Pudiendo haberlo tenido, claro. Es como si en un país petrolero tuviésemos un viceministro de petróleo, ¿no? Y un ministro en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, ¿por qué? Y porque siempre hay celos allí de quién va a ser el ministro, quién no va a ser, en fin. Es realmente una necesidad tener un ministro de Energía y Minas en Paraguay que sea el portavoz oficial de este tipo de cuestiones que son vitales para el país, ¿no? Así como la energía es vital para nuestra economía. ¿Y por qué no te ponen a Oche? No quiero. Podría ser un asesor, que quieras, ¿verdad? Realmente... no, con toda esta experiencia que vos voy tenés. Voy a tener que abandonar la universidad por un tiempo, y mi trabajo, Bruno, está en formar a los jóvenes, ¿no? Formar a los sí, bueno, formar a los jóvenes, ¿para qué? Para encontrar un país sin energía, habiendo sido el de mayor cantidad de energía. Espero que no. Porque acá el profesor doctor Victorio Enrique Auxilia Dávalos ocupó también cargos internacionales, para redondear esto, porque es importante, en la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y fue electo por 27 países de América Latina y el Caribe para ocupar el cargo de secretario ejecutivo de OLADE entre el 2011 y el 2014. Fue asesor también del ministro de Industria y Comercio, director de Recursos Energéticos, director de Desarrollo Científico del Gobierno de Paraguay. Se desempeñó como profesor o investigador en la Universidad Católica de Asunción, creo que ya lo dijo él, y en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Ha realizado estudios, proyectos del área de energía, y acá entra planificación energética, políticas energéticas, desarrollo energético sostenible, integración energética, análisis de regulaciones energéticas. Vos tendrías que ser el que encabece el Ministerio de Energía, querido amigo paraguayo, por supuesto, profesor doctor Victorio Enrique Auxilia Dávalos. ¿Por qué no te dan ese regalo como culminación de toda tu dilatada carrera? Te agradezco mucho, Bruno. Si me tocara, evidentemente vamos a discutirlo. Sería una función del presidente, diríamos así, ofrecer algo sí, así, ya ¿no? sé. Ahora, con mucho gusto ayudaría a ese ministerio, si fuese creado, ¿verdad? Porque es necesario. Nosotros no podemos continuar en una situación en la que el sector energético está fragmentado. Es decir, no sabemos quién es el portavoz oficial, sí, claro, de negociaciones que son vitales para nuestro país, ¿no? Como dije antes, es como si un país como Venezuela o como Arabia Saudí o algún otro tuviese un viceministro de petróleo, ¿no? y un dependiente de un ministro de infraestructura, ¿no? Entonces necesitamos realmente de un ministerio
organizar la casa, alguien que le diga, bueno, esto corresponde a hacer en la Ande, esto corresponde a hacer en las binacionales, ¿no? Esto corresponde a hacer en el sector de biomasa, ¿sí? Esto corresponde a hacer en el sector de combustibles, porque energía finalmente es todo eso, no solamente energía eléctrica, ¿no? Entonces es una persona que tenga esa visión y que se empodere de tal manera que pueda coordinar un sector que hoy día está descoordinado, ¿no? Donde cada uno es un conjunto de feudos, donde cada uno es el duque de tal, feudos, ¿no? Exactamente, y hay varios duques de Areguá, por ejemplo. Bueno, en el campo de la energía, acá, fabulosa la descripción, porque es así. Yo quisiera que todas las ciudades sean manejadas energéticamente como la de Villarrica, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, sí. Entiendo, y eso es posible una vez que se puede cambiar la ley, ¿no? Ahí nunca para la energía, nunca se queda sin luz esa gente. Bueno, pero quien abastece es Ande. Es decir, pero Villarrica lo que hace es decir, Clipsa en este caso lo que hace es muy eficientemente su trabajo. Claro. Ahora, si a mí me dieran Villamorra, Barrio Herrera, ¿cómo se llama? Santa Teresa, que sería una de las áreas más nobles de Asunción, en concesión, yo también tendría muy bien esa área. Es decir, es muy fácil también administrar el área noble de gente que te va a pagar la cuenta, que te va a dar los recursos. Entonces, el problema es que nuestro país tiene gente que paga la cuenta y gente que no paga la cuenta. Acordate, más o menos 10% de todo lo que se consume de energía eléctrica en el país se roba. 10%, y otra parte no paga la cuenta, es decir, que es además otro problema, ¿no? Entonces, una cosa es tener a clientes que te van a pagar la cuenta. Y Clipsa tiene el área noble de Villarrica, ¿no? Inclusive la Ande le da energía a Clipsa más barata que a todo el resto del país. Por una orden judicial ahí rara, ¿no? Eso comenzó hace muchos años, porque Clipsa estuvo antes, creo que la, sí, en la década de los 50. Ande. En la década de los 50, ¿no? Y la Ande fue creada realmente en la década de los 60, ¿no? Ahora, el tema es... Con 5.000 funcionarios tiene la Ande, 5.000. Clipsa consigue energía con un pliego de la Ande anterior, es decir, está teniendo energía mucho más barata. Es decir, está ganando bastante con eso. Es decir, el ejemplo yo creo de Clipsa habría que estudiarlo mejor. Es decir, si yo recibo energía barata y vendo energía al área más noble de una ciudad, donde la gente paga, ¿verdad? Y paga la tarifa país, y yo recibo más barato de lo que recibe cualquier uno, entonces mis ganancias son muy buenas, ¿no? O sea, y también está bastante favorecido Clipsa en ese sentido. En el Chaco creo que también se está emulando, claro, eso. Exacto, los colonias menonitas, por su ley, diríamos así, de origen, ellos tienen la facultad, diríamos así, de comprar energía de la Ande, pero a ellos la Ande les vende a precio normal. Precio es decir, normal. no es como Clipsa. En Clipsa sí son muy favorecidos, ¿no? Bueno. Es decir, Bueno, muchísimas gracias, profesor doctor Victorio Enrique Auxilia Dávalos, y esperemos que puedas volver. ¿Te parece? con mucho gusto, mucho gusto. Bueno, te felicito por todo lo que sabes, todo lo que nos explicaste y la manera didáctica con que lo hiciste. Hay un montón de consultas, de más está decir, pero el tiempo es tirano y tenemos que ceder la posta al siguiente invitado, Enrique López Arce, que ya está en el estudio, pero vamos a hacerlo cantando. ¿Te gusta también? Viviste en Brasil, ¿verdad? ¿Zambaste alguna vez o no? Intenté hacerlo, no. pero soy pie de plomo, ¿no? En sentido, nunca pero habrás intenté estado hacerlo varias veces. en los carnavales brasileños. ¿Paulita alguna vez? Yo fui, ¿cierto? Participé de una escuela de samba con unos amigos, ¿no? Y una amiga colombiana, ¿no? Que me acompañó también. Y unos paraguayos y brasileños fuimos a zambar no es la Sapucaí, que es en Río de Janeiro, sino en Añembí, ¿no? Que es en São Paulo. Fue una experiencia bastante interesante. Que también, ¿no? Es un zambódromo bastante grande, amplio, importante. Bueno, y aquí vamos a cantar con Martinho da Vila.